Me llamo Alejandro Vázquez, tengo 61 años y construí uno de los imperios hoteleros más grandes de México desde cero. Empecé en la década de 1980, cuando el país se abría al turismo internacional, y logré transformar una pequeña casa de huéspedes en Puerto Vallarta, en una cadena de resorts de lujo que ahora se extiende por la Riviera Maya, Cancún, Los Cabos e incluso Costa Rica y República Dominicana. Vázquez Resorts cuenta con 22 propiedades, desde el resort todo incluido en 1900, Playa del Carmen hasta hoteles boutique de 5 estrellas en Ciudad de México y Guadalajara. Nuestros ingresos anuales superan los $300 millones y empleamos a más de 5,000 personas en 6 países. Pero toda esa riqueza tuvo un precio que solo ahora, en la recta final de mi vida, empiezo a comprender plenamente. Nací en una familia humilde en Oaxaca. Mi padre, don Esteban, era agricultor, y mi madre, doña Carmen, cosía huipiles para vender en el mercado local. Crecí hablando zapoteco en casa y aprendiendo español en la escuela, cargando con la rica herencia indígena que moldeó mi visión del mundo. Mi hijo Diego tiene 30 años y desde hace 4 ha sido mi sucesor designado en el negocio familiar. Se graduó en Administración Hotelera en la Universidad Anáhuac, ha trabajado en resorts de lujo en Miami y Bali, y en teoría tiene toda la experiencia necesaria para tomar las riendas del imperio que construí con sangre, sudor y lágrimas. Diego es inteligente, ambicioso y comprende el sector hotelero como pocos. Implementó sistemas de gestión modernos que incrementaron nuestra eficiencia operativa en un 25%. Supervisó la construcción de 2 nuevos resorts en Tulum, que se convirtieron en destinos galardonados internacionalmente. También consiguió contratos con turoperadores europeos, ampliando significativamente nuestra presencia en el mercado internacional. Según todos los criterios objetivos, Diego debería ser el heredero perfecto. Pero en los últimos meses, comencé a recibir comentarios preocupantes sobre su estilo de liderazgo. No de invitados ni de socios comerciales. Con ellos, Diego siempre se mostró profesional y encantador, hablando un inglés perfecto y haciendo gala de toda la sofisticación que le había proporcionado su costosa educación. Los comentarios provenían de empleados, especialmente de los de menor jerarquía. Todo comenzó hace unos 5 meses, cuando nuestra gerente de recursos humanos, la licenciada Morales, solicitó una reunión privada conmigo. Don Alejandro, ella dice claramente desconfortable, estoy recibiendo algunas quejas sobre el estilo de gestión del joven Diego. ¿Qué tipo de quejas? Personal de limpieza, meseros, jardineros, dicen que los trata con demasiada dureza. ¿Dureza cómo? Gritos innecesarios, comentarios despectivos, exigencias irreales y una actitud general de superioridad que va más allá del profesionalismo normal. Estas acusaciones me perturbaron, pero también me mostraron escepticismo. Diego siempre había sido amable y respetuoso conmigo y con otros miembros de la alta dirección. Y lo que es más importante, conocía nuestras humildes raíces. Creció escuchando historias sobre mi trabajo como jardinero en hoteles de Acapulco antes de obtener mi primer préstamo para comprar esa pequeña casa de huéspedes en Puerto Vallarta. Licenciada Morales, estas son acusaciones graves. ¿Tiene ejemplos concretos? Bueno, la semana pasada, en el resort de Playa del Carmen, le gritó a una mucama porque tardó 10 minutos extra en limpiar una habitación. La llamó incompetente frente a otros empleados. Tal vez realmente estaba siendo lenta. La habitación era una suite presidencial que había sido usada para una boda. Había pétalos de rosa por todas partes, velas derretidas y daños menores en los muebles. 10 minutos extra era completamente razonable. Y otros incidentes. Despidió a un jardinero por plantar begonias en lugar de impaciencia. El hombre trabajaba para nosotros desde hace 15 años y tiene 4 hijos que mantener. Le prometí a Morales que investigaría las acusaciones, pero en mi interior me resistía a creer que mi hijo pudiera ser tan cruel con los empleados. Al fin y al cabo, Diego había crecido viendo cómo tratábamos a nuestra familia laboral con respeto y dignidad. Durante las siguientes semanas,
presté más atención a cómo Diego interactuaba con los diferentes niveles del personal. Cuando estaba presente, siempre era profesional y cortés, pero empecé a notar pequeñas señales preocupantes. La forma en que miraba a los trabajadores de mantenimiento, no con respeto profesional, sino con algo cercano al desdén. Cómo hablaba de los empleados en conversaciones privadas, llamándolos recursos humanos, en lugar de compañeros. Y su aparente impaciencia ante cualquier cosa que considerara bajos estándares de rendimiento. Papá, él me dice durante una reunión sobre orzamentos operacionales. Necesitamos ser más estrictos con la disciplina de los empleados. Muchos de ellos se están aprovechando de nuestra generosidad. ¿Generosidad cómo? Pagamos salarios por encima del promedio del mercado. Ofrecemos beneficios excelentes y aún así, muchos demuestran falta de dedicación y excelencia. Diego, nuestros empleados son una de las razones de nuestro éxito. Trabajan duro para mantener nuestros estándares altos. Algunos trabajan duro, otros hacen el mínimo necesario y esperan ser recompensados igualmente. Había algo en su forma de hablar de nuestros empleados que me molestaba profundamente. Una frialdad, una falta de empatía humana básica que contrastaba marcadamente con los valores que intenté inculcarle durante su crianza. Valores arraigados en nuestra herencia mexicana de comunidad, familia extensa y respeto por los trabajadores. Un mes después, recibí una segunda visita de la licenciada Morales. La situación está empeorando, ella me informó. Hemos tenido 5 renuncias esta semana, todas de empleados experimentados que dijeron no poder seguir trabajando bajo la supervisión directa de Diego. ¿Qué razones específicas dieron? Humillación pública, estándares imposibles y una sensación general de que son tratados como inferiores en lugar de miembros valiosos del equipo. ¿Y la productividad? ¿Los estándares de calidad se están manteniendo? Sí, pero la moral está terrible. Los empleados están asustados, no motivados. Cumplen sus exigencias por miedo a ser despedidos, no por dedicación a la empresa. Esto me preocupó aún más. Uno de los pilares del éxito de Vázquez Resorts siempre ha sido nuestra positiva cultura organizacional, basada en los valores mexicanos de familia y comunidad. Los empleados felices crean mejores experiencias para los huéspedes, especialmente en el turismo mexicano, donde la calidez humana es parte esencial de la experiencia. Licenciada Morales, ¿cree que debo confrontar a Diego directamente sobre estas cuestiones? Honestamente, don Alejandro, creo que él puede modificar su comportamiento cuando sepa que está siendo observado. El problema real es cómo actúa cuando piensa que nadie importante está viendo. Su observación me hizo reflexionar. Diego siempre había sido inteligente y calculador. Si supiera que estoy investigando su trato a los empleados, simplemente cambiaría su comportamiento temporalmente. Fue entonces cuando comencé a considerar una idea que inicialmente me pareció ridícula. Observar a Diego en acción sin que él supiera que yo estaba presente. La oportunidad perfecta surgió cuando Diego anunció que pasaría 2 semanas en nuestro nuevo resort en Tulum, supervisando personalmente la preparación para la temporada alta de invierno. Es un proyecto importante, papá, él me explicó. Quiero asegurarme de que todo sea ejecutado perfectamente. Voy a pasar 2 semanas completas allá, supervisando cada detalle personalmente. Excelente idea, mijo, respondí. El liderazgo presencial siempre es efectivo, pero mientras hablaba, formulé un plan que definitivamente pondría a prueba el carácter de mi hijo. 2 semanas antes de que Diego partiera hacia Tulum, contacté discretamente al gerente general del resort, el señor Hernández, un hombre en quien había confiado durante más de una docena de años. Señor Hernández, necesito un favor poco común, expliqué durante una ligación privada. Quiero trabajar en el resort por 2 semanas como un empleado común, sin que Diego sepa quién soy realmente. Don Alejandro, no entiendo. Quiero observar cómo Diego trata a los empleados cuando piensa que no hay supervisión superior presente, pero necesito hacerlo anónimamente. Esto es inusual. ¿Cómo planea mantener su identidad secreta? Voy a disfrazarme, cambiar mi apariencia, usar ropa simple, tal vez fingir tener un acento regional diferente,
La mayoría de los empleados nunca me han visto personalmente. Conocen mi nombre, pero no mi cara. Señor Hernández, hesitó. ¿Y si Diego descubre? Ese es el riesgo que estoy dispuesto a correr. Necesito saber quién es realmente mi hijo cuando piensa que nadie está observando. Pasamos la siguiente hora planeando mi infiltración. El señor Hernández me registraría como jardinero temporal contratado a través de una agencia externa para ayudar con la preparación de la temporada. Mi nombre falso sería Esteban Méndez, usando el nombre de mi padre y un apellido común que no despertara sospechas. Durante la semana, previa al viaje, cambié mi apariencia. Me dejé crecer la barba y me tiñé las canas. Compré ropa de trabajo desgastada, un sombrero de paja usado e incluso cambié mi corte de pelo por uno más común entre los trabajadores agrícolas. Practiqué hablar con el acento zapoteco de mi juventud, combinando palabras indígenas que abandoné hace décadas al mudarme a ciudades turísticas. Fue como volver a mis raíces más profundas. Cuando me miré al espejo después de la transformación, vi a mi padre. El sofisticado empresario de la Ciudad de México había sido reemplazado por un trabajador indígena que podía encontrarse en cualquier hotel o granja del México rural. El domingo por la noche, antes de que Diego llegara al resort, viajé a Tulum en una vieja camioneta que me había prestado un conocido, vistiendo ropa sencilla y cargando una pequeña mochila llena de uniformes de jardinero. El señor Hernández me recibió discretamente en una entrada lateral del hotel. Quiero decir, Esteban, se corrigió. Su cuarto está en el área de empleados. Aquí está su identificación de trabajo y horario. Miré mi credencial con foto. Esteban Méndez, jardinero temporal. Fue surrealista ver mi propia foto camuflada como credencial de empleado de mi propia empresa. ¿Cuál será exactamente mi función? Mantenimiento de jardines, riego, poda, asistencia donde sea necesario. El trabajo le dará acceso a todas las áreas del resort donde Diego estará operando. ¿Y los otros empleados? ¿Saben quién? Soy realmente. Solo yo y mi asistente administrativa, señora López. Ella es absolutamente confiable. Para todos los demás, usted es exactamente lo que parece ser. Esa noche, acostado en una cama sencilla en el dormitorio del personal, me pregunté si estaría cometiendo un terrible error. Si Diego descubría mi verdadera identidad, podría destruir para siempre nuestra relación padre-hijo. Pero si las acusaciones sobre su trato a los empleados eran ciertas, necesitaba saberlo antes de entregarle el control total del imperio que había construido con tanto sacrificio. A la mañana siguiente, lunes, Diego llegó al resort en un BMW negro, acompañado de 2 asistentes y una impresionante cantidad de equipaje Louis Vuitton. Estaba regando la bugambilla de la entrada principal cuando pasó a mi lado con sus bolsas. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, pero me miró exactamente como esperaba que lo mirara cualquier jardinero, con total indiferencia. «Con permiso», dijo bruscamente, indicándome que me hiciera a un lado. «Por supuesto, jefe», respondí con mi acento zapoteco practicado, me afastando rápidamente. Diego pasó junto a mí sin mirarme 2 veces, confirmando que mi disfraz funcionaba perfectamente, y así comenzaron las 2 semanas más reveladoras de mi vida. Capítulo 2. La revelación devastadora. Durante mis primeros 3 días trabajando como jardinero Esteban Méndez, observé a Diego interactuar con personal de distintos niveles del resort. Lo que vi confirmó mis peores sospechas sobre su carácter, pero de una manera aún más dolorosa de lo que había imaginado. El martes por la mañana, presencié mi primera interacción problemática. Estaba podando las palmeras alrededor de la piscina principal cuando oí voces fuertes provenientes del bar de la piscina. «¡Esto es inaceptable!», gritaba a voz de Diego. «¡Completamente inaceptable!». Me acerqué con cautela, fingiendo continuar con mis labores de jardinería, y vi a mi hijo enfrentándose a una joven camarera llamada Lupita, que no podía tener más de 19 años. «Señor, yo preparé la bebida exactamente como siempre hago», él estaba diciendo, claramente nervosa y falando como acento característico de Chiapas. «Siempre no es suficiente», Diego replicó, su voz cargada de desprecio. «Mira Margarita, la sal no está distribuida uniformemente en el borde del vaso. ¿Cómo esperas que nuestros huéspedes VIP
acepten estándares tan bajos. Miré la bebida que me indicaba. La distribución de la sal era perfectamente normal. Cualquier invitado razonable estaría satisfecho con la presentación. Disculpe, señor, voy a hacerlo de nuevo inmediatamente. Lupita dice, pegando Ocopo. No solo vas a hacerlo de nuevo, Diego continuó. Vas a preparar 10 margaritas perfectos para que aprendas la técnica correcta, y después vas a limpiar toda esta área del bar. Pero señor, eso me va a tomar 2 horas extra, y tengo otras mesas que atender. No me importa cuánto tiempo te tome. Si no puedes hacer tu trabajo correctamente la primera vez, entonces necesitas aprender a través de la repetición. Lupita empezó a protestar tímidamente en su español, mezclado con palabras tzotziles, pero Diego la interrumpió de inmediato. Y habla español correctamente. Estamos en un resort internacional, no en tu pueblo. Las palabras de Diego me impactaron como una bofetada. No solo humillaba a la joven por un pequeño error, sino que también atacaba su herencia indígena, la misma que corre por nuestras venas. Una palabra más y serás despedida. Ahora ve a trabajar. Vi a Lupita salir del bar con lágrimas en los ojos, cargando sus provisiones como si estuviera en penitencia. Cuando Diego se fue unos minutos después, pasé junto a él, fingiendo regar las plantas cercanas. Ni siquiera me reconoció como persona, simplemente era parte del paisaje, un obstáculo humano en su camino. Esa tarde, durante la pausa del almuerzo, me senté en la cafetería del personal y escuché conversaciones que me dejaron profundamente molesto. El hijo del patrón está peor que nunca, una funcionaria de lavandería comentó. Ayer me hizo rehacer toda una carga de toallas porque dijo que no estaban suficientemente blancas. Al menos tú no tuviste que lidiar con él en el restaurante, adicionó un garzón joven. Le gritó a María porque tardó 1 minuto en traer agua a su mesa. María es nueva, observó otro funcionario. Todavía está aprendiendo dónde está todo. A él no le importa. Para él somos todos desechables, indios ignorantes, como dijo ayer. Esa última frase me heló la sangre. Indios ignorantes. Las palabras resonaron en mi mente como una maldición. Mi propio hijo usaba términos despectivos para referirse a personas que compartían nuestra herencia ancestral. ¿De verdad dije eso?, pregunté discretamente. Sí, hermano. Cuando Raúl, el del mantenimiento, le preguntó algo en náhuatl sobre las plantas del jardín, Diego le dijo que hablara como gente civilizada, no como indio. Ignorante. Escuché estas conversaciones, fingiendo leer un periódico pero absorbiendo cada palabra. La imagen que emergió de Diego fue la de un joven que había rechazado por completo sus raíces culturales y ahora veía con desprecio a quienes representaban su origen. El miércoles fui testigo de un incidente que me dejó realmente furioso y desconsolado. Estaba trasplantando orquídeas en el jardín central cuando vi a Diego acercarse a don Aurelio, un trabajador de mantenimiento de 65 años que había trabajado en nuestra empresa durante más de 20 años. Don Aurelio estaba reparando un sistema de riego, una tarea que requería conocimientos técnicos y experiencia con plantas tropicales que había adquirido durante décadas. «Está tardando mucho tiempo», dijo Diego mirando a don Aurelio. «Disculpe, jefe». Don Aurelio respondió respetuosamente, «pero este sistema es delicado. Si lo apresuro, puede dañar las raíces de las plantas. No te pagué para ser delicado, te pagué para ser eficiente. Jefe, con todo respeto, ya he roto sistemas antes por apresurarse. Fue un error caro y no quiero repetir». «¿Estás cuestionando mi evaluación de la situación?». La voz de Diego bajó peligrosamente. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba de niño cuando estaba a punto de estallar de ira. «No, jefe, solo explico por qué estoy siendo extra cuidadoso. ¿Sabes qué? Estoy cansado de explicaciones. Tú y todos estos veteranos siempre tienen excusas». Don Aurelio estaba confundido. «Jefe, ustedes los de su generación están acostumbrados a trabajar lento y esperar que les paguen solo por estar aquí. Eso no funciona en un negocio moderno. Pero jefe, yo he trabajado aquí 20 años. Siempre he tenido buenas evaluaciones. 20 años haciendo lo mínimo no es algo de lo que estar orgulloso. Es algo que necesita cambiar». La crueldad despreocupada en las palabras de Diego me devastó. Don Aurelio era un hombre que había dedicado 2 décadas de su vida a nuestra empresa,
que conocía cada planta, cada sistema, cada detalle de los jardines mejor que cualquier ingeniero agrónomo. «Estás despedido», dijo Diego con calma. La sorpresa en el rostro de don Aurelio fue desgarradora. «Jefe, ¿qué hice mal? Demostraste falta de eficiencia y claramente no tienes la actitud necesaria para trabajar en un establecimiento de primera clase. Pero tengo una familia que mantener. Mis nietos dependen de mi trabajo. Ese no es mi problema. Recoge tus cosas y vete». Don Aurelio se quedó quieto un momento, intentando asimilar lo sucedido. Luego, sin decir nada más, dejó sus herramientas en el suelo y caminó lentamente hacia la salida. Quería ir tras él, explicarle que había habido un terrible malentendido, revertir la decisión de mi hijo, pero no podía salir de mi escondite sin revelar mi identidad. Esa noche, llamé discretamente al señor Hernández y le ordené que recontrataran a don Aurelio el lunes con un ascenso y un aumento de sueldo, pero que se hiciera de manera que pareciera una decisión central de la gerencia y no una reversión del despido de Diego. El jueves, la conducta de Diego se intensificó aún más, adquiriendo una dimensión cultural que me dejó profundamente avergonzado. Durante los preparativos de un evento especial, una cena de gala para 100 ejecutivos de una empresa estadounidense, lo observé supervisando los preparativos con una microgestión obsesiva que rayaba en el abuso cultural. «Esas flores están mal colocadas», le dijo al florista que había pasado 4 horas creando elaborados arreglos con flores tropicales autóctonas. «Rehazlo todo». «Señor, ¿cuál específicamente es el problema?», él la preguntó educadamente. «El problema es que se ven muy mexicanas. Nuestros huéspedes internacionales esperan elegancia europea, no artesanía local». La florista, una mujer maya de mediana edad con décadas de experiencia creando arreglos que combinaban técnicas tradicionales con estética moderna, estaba visiblemente herida. «Pero señor, estos son los arreglos que siempre hemos usado. Los huéspedes los elogian. Los huéspedes son educados. Eso no significa que estén impresionados. Quiero algo sofisticado, no folclórico». La palabra folclórico salió de la boca de Diego como si fuera un insulto. Rechazaba no solo el trabajo del florista, sino toda la rica tradición artística que formaba parte integral de nuestra identidad como destino turístico mexicano. Durante toda la tarde, observé a Diego humillar sistemáticamente a los empleados por cualquier rastro de cultura local que apareciera en su trabajo. Un camarero que ofreció agua jamaiquina a los comensales fue reprendido por no ofrecer solo bebidas de renombre internacional. Un chef que había preparado mole como opción especial se vio obligado a retirarlo del menú porque no se veía profesional. Una empleada de limpieza que cantaba suavemente en maya mientras trabajaba fue amonestado por comportamiento poco profesional. A medida que avanzaba el día, vi a empleados trabajando en un estado de terror constante, pero también de profunda tristeza cultural. No era solo miedo a perder sus empleos, sino el dolor de ver su identidad cultural rechazada y desestimada por alguien que debería valorarla. Pero el momento que realmente me devastó ocurrió el viernes por la mañana. Estaba podando bugambillas cerca de la oficina temporal que Diego había instalado cuando escuché una conversación telefónica que estaba teniendo. «Sí, el evento de anoche fue un éxito», le estaba diciendo a alguien do outro lado da linha. «Los clientes quedaron impresionados con nuestros estándares internacionales». Hizo una pausa para escuchar la respuesta. «¿Cómo logré mantener los estándares altos? Disciplina estricta. Estos empleados necesitan entender que la mediocridad no es tolerada». Otra pausa. «Por supuesto que tuve que despedir a algunas personas. No puedes hacer tortillas sin quebrar huevos. Empleados incompetentes son un lujo que no podemos permitir». Otra pausa, luego se rió. «Liderazgo por miedo. Yo lo llamo liderazgo por excelencia. Si tienen miedo de cometer errores, entonces harán todo correctamente la primera vez. Romper». Papá nunca entendió esto. Es demasiado sentimental con los empleados. Los trata como familia en lugar de recursos. También es muy tradicional. Cuando yo tome control total de la empresa, implementaré cambios que aumentarán nuestra eficiencia significativamente. ¿Cambios como cuáles? Principalmente, eliminar todo este folclore mexicano de nuestros resorts.
Nuestros clientes vienen aquí por lujo internacional, no por experimentar cultura local. Podemos mantener algunos elementos decorativos típicos, pero todo el resto, la comida tradicional, la música local, los empleados que hablan idiomas indígenas, necesita ser modernizado. Esta conversación me impactó como un puñetazo. Diego no solo maltrataba a sus empleados, sino que planeaba erradicar sistemáticamente nuestra identidad cultural mexicana una vez que tomara el control total de la empresa. Pero lo peor estaba aún por venir. El viernes por la tarde ocurrió el incidente que cambiaría para siempre mi percepción de mi hijo y me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre quién era. Estaba organizando las herramientas de jardinería en el vivero cuando oí pasos que se acercaban. Continué mi trabajo rápidamente, fingiendo estar completamente absorto organizando semillas y fertilizantes. Diego entró a la guardería acompañado del señor Hernández y otros 2 altos directivos. «Este es el espacio que quiero convertir», él le estaba explicando. «Podemos fácilmente transformar esta área de almacenamiento en oficinas administrativas adicionales». «¿Pero dónde guardaremos las herramientas de jardinería?», preguntó un dos gerentes. «Reduciremos el inventario. Mucho de lo que tenemos aquí es excesivo. Los jardineros tienden a ser despilfarradores si tienen acceso a muchos recursos». Seguí trabajando en silencio, esperando que me ignoraran como siempre lo hacían. «¿Y los costos de empleados?», señor Hernández preguntó cuidadosamente. «Algunos de los empleados más antiguos tienen salarios relativamente altos». «Ese es exactamente el problema», Diego respondió. «Empleados antiguos se vuelven complacientes. Esperan aumentos automáticos y beneficios crecientes solo por tiempo de servicio, no por performance». Se detuvo y me hizo un gesto. «Miren a ese hombre», dijo, refiriéndose a mí sin dirigirse directamente a mí. «Es temporal, ¿verdad? ¿Contratado por agencia?» «Sí», señor Hernández confirmó nervosamente. «Probablemente gana 40% menos que nuestros jardineros permanentes, pero hace el mismo trabajo. ¿Por qué estamos pagando premium por lealtad cuando podemos obtener la misma productividad por mucho menos?» Yo seguía fingiendo que trabajaba, pero cada palabra que decía Diego quedaba grabada en mi memoria. «Cuando tome total control de las operaciones», él le continuó, «implementaré una política de rotación sistemática. Despediremos empleados después de 5 años y los reemplazaremos con personal temporal. Esto eliminará expectativas de aumentos salariales y beneficios crecientes». «¿Eso no afectará la moral de los empleados?», preguntó un dos gerentes. «La moral es un lujo. Los resultados son necesidad. Empleados asustados son empleados eficientes». Fue entonces cuando dijo algo que me heló la sangre hasta los huesos. «Y vean lo fácil que es hacer invisibles a estos trabajadores», ele disse, olhando diretamente para mim como se eu fosse um objeto. «Este hombre ha trabajado aquí toda la semana y garantizo que la próxima semana ninguno de nosotros recordará su cara o nombre». Los otros hombres se rieron incómodos. «De hecho», Diego continuó agora falando como se eu não pudesse ouvi-lo, «mantengan a este viejo lejos de mí en el futuro. No me gustan los empleados temporales viejos. Tienden a ser lentos y cuestionar autoridad». «Por supuesto, señor», Hernández murmuró evitándome olhar. «Los empleados temporales deben ser jóvenes, rápidos y reemplazables. Como este hombre aquí», él gesticuló para mí nuevamente, «probablemente debería estar jubilado en lugar de todavía trabajando en servicios de jardinería». Pero luego dijo algo que me devastó por completo. «Además, miren su apariencia. Claramente es uno de esos indígenas viejos que nunca se modernizaron. No proyecta la imagen internacional que queremos para nuestros resorts». Abandonaron la guardería y continuaron discutiendo sobre eficiencia operativa y reducción de costos humanos. Me quedé solo en el vivero, sosteniendo un paquete de semillas de cempasúchil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo se había referido a mí como ese viejo indio que debía mantenerse alejado de él. Había insinuado que yo era ineficiente, que cuestionaba la autoridad y que no era adecuado para la imagen internacional que quería proyectar. No sabía que hablaba de su propio padre, pero eso hacía que sus palabras fueran aún más reveladoras. Esta era su verdadera opinión sobre personas como yo, personas que representaban nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra identidad ancestral.
Esa noche, sola en el dormitorio del personal, lloré por primera vez en décadas, no solo por las crueles palabras que pronunció mi hijo, sino por darme cuenta de que había fracasado estrepitosamente como padre. El hombre que crié fue capaz de rechazarme no solo a mí, sino a todo el legado cultural que nos definía como familia y como pueblo. Y ahora me enfrenté a la pregunta más difícil de mi vida. ¿Qué hacer con esta información devastadora? Capítulo 3. La confrontación y las consecuencias culturales. El fin de semana posterior al descubrimiento de las verdaderas intenciones de Diego fue el más difícil de mi vida. Regresé a la Ciudad de México el sábado. Me quité el disfraz y pasé 2 días lidiando con la decisión más importante que he tenido que tomar como padre, empresario y guardián de nuestro patrimonio cultural. Durante 40 años he construido Vázquez Resorts basado en valores específicos: orgullo por nuestra identidad mexicana, respeto por nuestros empleados como una familia de trabajo y la creencia de que el turismo debe celebrar nuestra cultura, no ocultarla. Diego había revelado que sus valores eran diametralmente opuestos a los míos. Consideraba nuestra herencia indígena un obstáculo para el éxito internacional. Creía que los empleados eran recursos desechables y planeaba transformar sistemáticamente nuestra empresa en una operación que negara su propia identidad cultural. El lunes por la mañana tomé mi decisión. Llamé a Diego y le pedí que viniera a mi oficina inmediatamente después de su regreso de Tulum. «Por supuesto, papá», ele respondeu, sua voz ainda carregando o tom profissional que havia usado durante toda a semana no resort. «Tengo mucho que reportar sobre la preparación estacional. Fue una semana muy productiva. Estoy seguro de que lo fue». Cuando Diego llegó a mi oficina a las 3 p.m., vestía un costoso traje de Armani y llevaba un iPad con presentaciones detalladas sobre sus mejores operaciones en Tulum. «Papá, antes de empezar, quiero mostrarte los resultados excepcionales que logramos esta semana», ele disse, ligando o iPad e conectando-o ao projetor do meu escritório. «Primeiro, vamos a discutir tu semana», interrompí. «Siéntate». Algo en mi tono debió advertirle que esta no sería una reunión normal porque vi la cautela aparecer en sus ojos. «¿Está todo bien, papá? Diego, me conoces desde hace 30 años. Sabes qué tipo de hombre soy, qué valores son importantes para mí, cómo construí esta empresa. Por supuesto, siempre has sido mi ejemplo de liderazgo empresarial. Entonces, ¿por qué crees que sería aceptable transformar nuestra empresa en una operación que explota y humilla sistemáticamente a nuestros empleados?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi a Diego procesando mis palabras, intentando comprender cómo era posible que supiera de sus actividades en Tulum. «Papá, no entiendo de qué estás hablando». «¿No? Entonces déjame ser más específico». Saqué una carpeta de mi archivador y la abrí sobre la mesa entre nosotros. «Aquí están reportes detallados sobre tu comportamiento durante la semana pasada. Humillación de empleados por infracciones menores, despidos arbitrarios de empleados con historiales excelentes, creación de un ambiente de trabajo basado en miedo e intimidación». Diego palideció visiblemente, pero intentó mantener la compostura. «Papá, la administración efectiva a veces requiere decisiones difíciles. No puedo ser popular con todos si quiero mantener estándares altos». «¿Estándares altos? ¿Consideras humillar públicamente a una joven mesera por la distribución de sal en un margarita estándar alto? ¿Cómo tú? ¿Quién te contó eso? ¿Eso importa? Lo que importa es que estás sistemáticamente destruyendo la cultura empresarial que me tomó décadas construir». Diego se levantó de su silla, ahora visiblemente agitado. «Papá, alguien está exagerando lo que pasó. Sí, soy estricto, pero eso es necesario para mantener nuestra reputación. Siéntate, Diego. Aún no he terminado». De mala gana se sentó. Despedir a don Aurelio por falta de eficiencia cuando simplemente explicaba por qué estaba siendo cuidadoso. Forzar a una florista experimentada a rehacer horas de trabajo porque se veía demasiado mexicano. Obligar a empleados a trabajar horas extra innecesarias como castigo. Con cada ejemplo que mencionaba, veía a Diego ponerse más a la defensiva e irritado. «Papá, claramente alguien está difundiendo mentiras sobre mí. ¿Quién fue? ¿Hernández? Él siempre ha sido demasiado permisivo con los empleados». «No fueron mentiras, Diego.
fueron observaciones directas. ¿Observaciones directas? ¿Cómo? Porque yo estaba ahí, observando cada movimiento tuyo. ¿Qué quieres decir con estaba ahí? Estaba trabajando en el resort como jardinero temporal durante toda la semana pasada. Vi personalmente cómo tratas a personas que consideras inferiores. La sorpresa en el rostro de Diego fue total. Por un instante, se quedó sin palabras. ¿Tú estabas disfrazado? Esteban Méndez, jardinero temporal. Pasaste por mí docenas de veces. Incluso hablaste sobre mí en una reunión, refiriéndote a mí como ese viejo indígena que debería ser mantenido lejos de ti. La comprensión lo golpeó como una ola. Recordé cómo me había descrito en la reunión de la guardería y vi el horror crecer en sus ojos al comprender exactamente a quién había insultado. Papá, yo no sabía que eras tú, exactamente, y por eso tus palabras fueron tan reveladoras. Esa es tu verdadera opinión sobre trabajadores mayores, sobre personas que han dedicado sus vidas al trabajo honesto, sobre personas como tu propio abuelo, como yo mismo, antes de tener éxito. Diego intentó reponerse, buscando una explicación que pudiera salvar la situación. Papá, si hubiera sabido que eras tú, me habrías tratado con respeto, pero no habría problema en tratar a otros empleados con desprecio. Esa es exactamente la cuestión, Diego. El respeto básico no debería depender de quién es alguien o cuánto dinero gana. Solo estaba tratando de ser eficiente. ¿Eficiente? ¿O cruel? Porque lo que observé fue crueldad sistemática, disfrazada de liderazgo. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana que daba al zócalo de Ciudad de México. Diego, pero lo que más me dolió no fue cómo trataste a nuestros empleados, fue cómo rechazaste nuestra propia cultura, nuestra propia identidad. No entiendo. Te escuché hablar sobre eliminar el folclore mexicano de nuestros resorts, sobre hacer que los empleados dejen de hablar lenguas indígenas, sobre modernizar todo lo que nos hace únicos como empresa mexicana. Me giré para mirarlo. Diego, ¿sabes por qué nuestros resorts son exitosos? No es porque imitamos hoteles americanos o europeos. Es porque ofrecemos una experiencia auténticamente mexicana que no pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. Papá, pero los clientes internacionales esperan ciertos estándares. Los clientes internacionales vienen a México para experimentar México, no para encontrar una versión inferior de lo que ya tienen en casa. Cogí una segunda carpeta de la mesa. Esta carpeta contiene testimonios de 43 empleados diferentes sobre tu comportamiento en 1980, los últimos 4 meses. Pero más importante, contiene cartas de huéspedes que específicamente elogian elementos culturales mexicanos que tú quieres eliminar. Investigaste en secreto. Protegí nuestra empresa. Y protegí a nuestros empleados de un supervisor abusivo que además quiere destruir nuestra identidad cultural. Diego guardó silencio durante un largo momento, procesando la magnitud de la situación. ¿Y si acepto tu programa de rehabilitación, después puedo volver a mi posición? Si realmente aprendes humildad, respeto y orgullo por nuestra cultura y demuestras cambio genuino, podremos discutir tu futuro en la empresa. ¿Y si no acepto? Entonces, puedes buscar empleo en otro lugar, pero no destruirás lo que construí, y definitivamente no destruirás nuestra herencia cultural. Diego me miró con una mezcla de enojo, humillación y algo que podría haber sido respeto reticente. ¿Cuándo empezaría ese entrenamiento? Lunes que viene. ¿Y Diego? Nada de tratamiento especial. Recibirás el mismo salario que cualquier empleado de línea frontal. Dormirás en los dormitorios de empleados y serás evaluado por los mismos estándares que cualquier otro empleado. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses mínimo. Tal vez menos si demuestras progreso genuino. Tal vez más si no lo demuestras. ¿Y qué tipo de trabajo? Empezarás como jardinero en nuestro resort de Oaxaca, trabajando con don Jacinto, un maestro jardinero zapoteco que conoce más sobre plantas nativas que cualquier ingeniero agrónomo. Aprenderás no solo sobre jardinería, sino sobre respeto por conocimiento tradicional. Esa noche, Diego me llamó para aceptar las condiciones. Su voz sonaba derrotada, pero había algo en ella que me dio esperanza. Una humildad que no había escuchado en años. Papá, acepto tu programa,
pero quiero que sepas que aún pienso que estás siendo excesivamente dramático. Diego, espero que cambies de opinión sobre eso. Y papá, ¿sí? Pido disculpas por haber hablado de esa manera sobre ti en el vivero. Incluso sin saber que eras tú, fue cruel. Era cruel cuando pensabas que estabas hablando sobre un empleado cualquiera. El hecho de que fuera sobre mí solo lo hizo personal. Capítulo 4. La transformación cultural, el nuevo legado. 6 meses después de que Diego completara su programa de rehabilitación, regresó a sus responsabilidades administrativas en un puesto completamente transformado. En lugar de sucederme automáticamente, comenzó como director de Patrimonio Cultural y Relaciones Laborales, un puesto que creé específicamente para él. Su primera iniciativa fue implementar un programa llamado Voces de Nuestra Familia, donde los empleados de todos los niveles podían presentar sugerencias directamente a la alta dirección, pero con un enfoque especial en preservar y celebrar nuestra herencia cultural mexicana. La idea vino de conversaciones que tuve durante mi tiempo trabajando con equipos de jardinería y restaurante. Él explicó durante una reunión de directoría. Nuestros empleados no solo tienen ideas valiosas sobre eficiencia operacional, sino también sobre cómo hacer que nuestros huéspedes tengan experiencias más auténticas de la cultura mexicana. En las primeras 3 semanas del programa, recibimos 89 sugerencias, desde pequeñas mejoras en las plantas medicinales tradicionales hasta grandes ideas sobre festivales culturales y talleres de artesanía. Implementando solo 30% de estas sugerencias, no solo mejoramos la satisfacción de empleados, sino que aumentamos las calificaciones de huéspedes en experiencia cultural auténtica en un 40%, Diego relató. Pero el cambio más significativo para Diego fue tanto personal como cultural. Durante sus meses de trabajo en Oaxaca, se reencontró no solo con el trabajo físico, sino también con sus raíces zapotecas. Don Jacinto, el maestro jardinero de 72 años que se convirtió en su mentor, me contó sobre la transformación que presenció. Al principio el joven Diego era como un pollo mojado. Don Jacinto rió. No sabía nada sobre plantas, sobre tierra, sobre respeto por la naturaleza, pero poco a poco empezó a escuchar. ¿A escuchar qué? A escuchar a la tierra, a las plantas, a las historias que contamos. Empezó a entender que el conocimiento tradicional no es folclore, es sabiduría de miles de años. Diego no solo aprendió jardinería, sino que también se sumergió profundamente en la cultura zapoteca. Aprendió el idioma que hablaban nuestros abuelos, participó en ceremonias tradicionales y desarrolló un profundo respeto por los conocimientos ancestrales. Papá, él me dice durante una visita a Oaxaca, me di cuenta de que había rechazado la parte más valiosa de nuestra identidad. El conocimiento que don Jacinto tiene sobre plantas medicinales es más sofisticado que cualquier libro de botánica que estudié en la universidad. Lo más importante es que había desarrollado relaciones genuinas con los empleados de todos los niveles de la organización, especialmente con aquellos de las comunidades indígenas. Ahora entiendo por qué nuestros huéspedes vienen aquí, él continuó. No vienen por una experiencia genérica de lujo, vienen para conectarse con algo auténtico, algo que no pueden encontrar en ningún otro lugar. Un año después de su experiencia como jardinero, Diego presentó una propuesta revolucionaria para transformar por completo nuestro enfoque cultural. Quiero hacer de Vázquez Resorts el líder mundial en turismo cultural auténtico. Él explicó durante una presentación para la diretoría. No solo queremos ser un resort mexicano, queremos ser los guardianes y celebradores de la cultura mexicana. ¿Qué significa eso en la práctica?, preguntó uno de los directores. Significa contratar maestros artesanos para enseñar a huéspedes técnicas tradicionales. Significa tener jardines con plantas medicinales donde curanderos tradicionales puedan compartir conocimiento ancestral. Significa festivales auténticos con músicos y danzantes de comunidades locales. ¿Y la rentabilidad? Los huéspedes pagarán premium por experiencias auténticas que no pueden conseguir en otro lugar. Además, esto crea empleo directo para artistas y maestros de comunidades indígenas. Durante los 2 años siguientes, implementamos gradualmente el nuevo modelo cultural en todos nuestros resorts. Los resultados fueron extraordinarios.
no solo en términos de satisfacción del huésped, sino también en términos de impacto social. Nuestros resorts se convirtieron en centros de preservación cultural. Contratamos a tejedores tradicionales para enseñar a los huéspedes a confeccionar textiles. Tuvimos curanderos que ofrecían talleres sobre plantas medicinales. Músicos de diferentes regiones de México ofrecieron conciertos íntimos que explicaban la historia de cada canción. Vázquez Resorts está redefiniendo lo que significa turismo de lujo en México, escribió una revista internacional de turismo. Han demostrado que autenticidad cultural y excelencia en servicio no solo son compatibles, sino que se potencian mutuamente. 3 años después de mi experiencia como jardinero Esteban Méndez, promoví a Diego a CEO, quedándome únicamente con el título de presidente del consejo. Durante la ceremonia de transición, celebrada en el resort de Oaxaca donde Diego se había transformado, pronunció un discurso en 3 idiomas, español, zapoteco e inglés, que me conmovió profundamente. Hace 3 años, mi padre me enseñó la lección más importante de mi vida. Me mostró que verdadero liderazgo no es sobre poder sobre otros, sino sobre servir a otros. Que el éxito no se mide solo en ganancias, sino en cómo honramos a las personas y culturas que nos sostienen. Se detuvo y me miró directamente. Papá, gracias por tener el valor de confrontarme cuando estaba en el camino equivocado, y gracias por creer que podía cambiar y reconectar con mis raíces. Luego se dirigió a la audiencia compuesta por empleados, artistas locales y ejecutivos. Prometo continuar construyendo una empresa donde cada persona es tratada con dignidad, donde cada cultura es celebrada y donde el éxito es compartido por todos que contribuyen a nuestra misión de preservar y compartir la belleza de México. La transformación de Diego no fue solo profesional, sino profundamente cultural y personal. Se casó con Citlali, una artista textil zapoteca a quien conoció durante sus meses de trabajo en Oaxaca. Ella ahora dirigía nuestro nuevo centro de artes tradicionales, donde artistas de todo México enseñaban sus técnicas al personal y a los huéspedes. Citlali me recuerda todos los días la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones. Diego me dice durante un jantar familiar donde falábamos principalmente en zapoteco, ella me enseña que modernidad y tradición no son opuestas, pueden fortalecerse mutuamente. Tuvieron 2 hijas, y vi a Diego criarlas bilingües en español y zapoteco, llevándolas regularmente a visitar comunidades artesanales, enseñándoles sobre plantas medicinales y asegurándose de que entendieran profundamente sus raíces culturales. Quiero que entiendan que somos guardianes de una herencia milenaria, él me explicó, que tener oportunidades significa usar esas oportunidades para preservar y compartir nuestra cultura. Hoy, 5 años después de mi experiencia encubierta como Esteban Méndez, Vázquez Resorts es reconocido internacionalmente no solo por la calidad de nuestra hospitalidad, sino por nuestro liderazgo en turismo cultural sostenible. Huéspedes de todo el mundo vienen específicamente para vivir experiencias que solo nosotros podemos ofrecer. Aprender técnicas de tejido de 2000 años de antigüedad, participar en ceremonias de cacao con curanderos auténticos o explorar jardines botánicos que preservan antiguas plantas medicinales. Implementamos programas educativos que apoyan directamente a las comunidades indígenas. Creamos un fondo de preservación cultural que financia a artistas tradicionales. Colaboramos con universidades para documentar y preservar el conocimiento ancestral en peligro de desaparición. No es caridad. Diego siempre explica cuando personas preguntan sobre nuestros programas. Es reconocimiento de que nuestra empresa existe gracias a la riqueza cultural de México. Preservar y compartir esa cultura es nuestra responsabilidad, no nuestra generosidad. La lección más profunda que aprendí de mi experiencia como jardinero encubierto no fue solo sobre mi hijo, sino sobre el peligro de perder nuestra identidad cultural en la búsqueda del éxito internacional. Ahora trabajo turnos regularmente en nuestros resorts, no de forma encubierta, sino como parte de mi responsabilidad como presidente. Cuido huertos de plantas medicinales, participo en talleres de artesanía y colaboro en festivales culturales. No por obligación,
sino porque quiero mantener contacto directo con las tradiciones que nos definen. Liderazgo auténtico requiere humildad cultural. Explico para jóvenes entrepreneurs que visitan nuestra empresa. No puedes liderar una empresa mexicana sin entender y respetar profundamente la cultura mexicana. La frase, aléjate de ese viejo indígena, que oí decir a Diego en aquella guardería de Tulum, se convirtió en un recordatorio constante. Un recordatorio de cómo el clasismo y el racismo internalizados pueden llevar a las personas a rechazar sus propias raíces en busca de aceptación en círculos que las desprecian. Hoy esa frase cuelga enmarcada en mi oficina en zapoteco, Roma Re Nacoma, junto con su traducción, no como símbolo de dolor, sino como recordatorio de que nuestra fuerza proviene de nuestras raíces, no de rechazarlas. Diego a menudo trae nuevos ejecutivos para ver este marco. Esta frase cambió nuestra empresa, él explica. Nos recuerda que nuestra identidad cultural no es un obstáculo para el éxito, es nuestro diferenciador más poderoso. La historia de mi semana como Esteban Méndez se ha convertido en parte de la cultura de nuestra empresa, no como una anécdota curiosa, sino como una historia fundacional sobre valores culturales y responsabilidad social. Los nuevos administradores participan en un programa donde trabajan durante al menos un mes en comunidades tradicionales antes de asumir responsabilidades administrativas. Aprenden técnicas artesanales, participan en ceremonias tradicionales y desarrollan un profundo respeto por los conocimientos ancestrales. No se puede liderar un turismo cultural auténtico sin comprender profundamente esa cultura. Es ahora uno de nuestros principios corporativos fundamentales. 5 años después, puedo decir con orgullo que Vázquez Resorts no es solo una empresa exitosa, es una empresa que preserva, celebra y comparte la riqueza cultural de México con el mundo. Y todo comenzó con un padre preocupado que se disfrazó de jardinero solo para descubrir que su hijo había rechazado sus propias raíces culturales en busca de un éxito que en realidad era una forma de abnegación. A veces, para salvar a nuestras familias, primero necesitamos salvar nuestras identidades. Y a veces, para enseñarles a nuestros hijos sobre el orgullo, primero necesitamos mostrarles las consecuencias de la vergüenza. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de valorar nuestras raíces culturales y tratar a todas las personas con dignidad, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias sobre la familia, la identidad cultural y las lecciones que aprendemos al honrar nuestros orígenes. Tu apoyo significa mucho para mí y siempre hay más historias esperando ser contadas. En la descripción encontrarás videos recomendados que aparecieron en tu pantalla sobre turismo cultural y la importancia de preservar las tradiciones ancestrales. Gracias por acompañarme en este viaje.